colectiva. Enseguida volvemos en unos instantes, pero mientras seguimos con ese Día Internacional de la Mujer, porque nos acompaña ahora Luisa García, es CEO Europa en Lloret i Cuenca. Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Habéis publicado un informe muy interesante sobre la visibilidad o invisibilidad, podríamos decir, en la conversación pública, analizando mensajes de Twitter de diferentes colectivos de mujeres. En este caso, os enfocabais sobre todo en las líderes empresariales. ¿Cuáles serían esas principales conclusiones? Bueno, hemos analizado 3 ámbitos. Hemos analizado la conversación digital en torno a 720 líderes y lideresas, tanto de la política como del periodismo, como de la empresa, en los 12 países donde operamos. Es un esfuerzo que ha hecho nuestro equipo de Deep Learning con metodología, con técnicas de inteligencia artificial. Utilizamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimiento, etcétera. Y lo que pasa es que las conclusiones que son desalentadoras en general, pero son particularmente terribles para la visibilidad de las empresarias. Para que se puedan hacer una idea vuestros televidentes, tenemos en un escenario donde hemos igualado la muestra, hemos analizado el mismo número de mujeres que de hombres referentes en los tres ámbitos, tenemos que en el global de la conversación menos de un 25% de los mensajes son sobre mujeres. Es decir, incluso si haces que la muestra sea paritaria, la conversación no lo es. En España, la conversación que refiere a las mujeres es un poquitín más grande, es un tercio, pero sin embargo, cuando quitas de esa conversación a la política y al periodismo, te das cuenta que la conversación sobre mujeres empresarias es el 0,5%. Es decir, que cualquiera de nosotras, pero sobre todo las mujeres jóvenes que estén pensando en emprender una carrera en el mundo empresarial, aspirando algún día a dirigir una empresa, si entran en Twitter, tienen que ver 200 mensajes para encontrar uno que hace referencia a una mujer empresaria. Por tanto, la principal conclusión del estudio es que es urgente incrementar la visibilidad de las mujeres en la conversación digital, conversación que, por cierto, no analizamos únicamente lo que cada una de nosotras puede poner en su cuenta de Twitter, sino la conversación que genera también apariciones en medios de comunicación, participación en debates y, por tanto, es una tarea de todos. Yo diría que es la segunda gran conclusión, que es no podemos poner esa visibilidad solo en los hombros de las mujeres y responsabilizarnos de una cosa más, sino que es tarea de todos el que la conversación digital refleje mejor lo que queremos que traslade nuestra sociedad. ¿Cómo veis también esa representación o ese reflejo en la conversación de esos otros elementos? Era interesante ver en el informe, más allá de las cifras que dabais, ¿no?, de ese 25%, etcétera, era interesante ver en qué términos, ¿no?, se produce esa conversación, en qué términos de lenguaje, en qué términos se valora el vestuario, en qué términos se valora la imagen, ¿no? ¿Cómo ves esa parte cualitativa, por así decirlo? Efectivamente, arrancamos con el equipo de Deep Learning en JIC en un primer paso en analizar el volumen de la conversación y luego empezamos a profundizar en las características de esa conversación. Sorprendentemente, de nuevo, cuando analizas el total de la conversación, no hay más atención a la imagen de las mujeres que a la de los hombres. Y eso era una de las hipótesis de partida que nos preocupaban. Habíamos leído mucho sobre esto que llaman el style gap, de cómo para las mujeres el prestar más atención a la imagen no solo les genera una mayor inseguridad a la hora de incrementar su visibilidad, sino incluso les perjudica por el tiempo y el dinero que hay que dedicarle a ese aspecto. Cuando profundizas más, te das cuenta de que, de nuevo, en las empresarias es distinto. A las empresarias sí que se les valora más por su indumentaria, aunque no en todos los países sea de manera negativa. Esos atributos pueden ser positivos, puede ser porque se valore la elegancia o el estilo de alguna de nosotras, pero sí que efectivamente está generando un punto de atención adicional que puede hacer que las mujeres tomen una posición mucho más tímida a la hora de ser más visibles y más activas. También es verdad, y ojo que en relación a la imagen estamos midiendo la conversación en torno respecto a una población muy especial, que somos muy conscientes de que hay una problemática muchísimo mayor con respecto al impacto que tiene la cosificación de la mujer en redes, en un público más amplio, más joven, toda la polémica que hay sobre Instagram y las menores. Pero aquí
enfocándonos en las mujeres referentes, en las mujeres que ya hemos alcanzado posiciones de responsabilidad, hay otro factor, y es que hay términos que están muy cercanos a la cosificación y que pueden incluso generar un rechazo por considerarse acoso. Por ejemplo, la palabra sexy se utiliza hasta 3 veces más al referirse a mujeres que al referirse a hombres. O menciones, apelaciones, que incluso con la mejor de las intenciones, expresiones de cariño, de afecto, pero que al final lo que hacen es infantilizar a la mujer, crear una reacción distinta cuando se valora lo mismo en un hombre que en una mujer. Y te diría que ese es el otro hallazgo más significativo del estudio, y se confirma esta teoría del sesgo de doble lazo, del sesgo de doble castigo, el double bind bias, que tanto afecta, por ejemplo, a las oportunidades que tienen las mujeres frente a los hombres de promoción en el ámbito laboral. Y es cuando a las mujeres se nos critica si personificamos atributos tradicionalmente masculinos, por ejemplo, la ambición. Una mujer ambiciosa es percibida con mucha más reticencia que un hombre ambicioso. Una mujer autoritaria es considerada mandona, mientras que en un hombre puede ser sinónimo de liderazgo. Pero también se nos critica si se nos identifica con atributos tradicionalmente femeninos: la empatía, la ternura, la simpatía. Y eso se confirma en la conversación. El sentimiento, sobre todo hacia las mujeres empresarias, reproduce perfectamente este sesgo del doble lazo y, por tanto, que genera el que las mujeres se piensen 2 veces si salir o no salir, si incrementar su visibilidad o no incrementarla. Pues muy interesante todas esas conclusiones. El informe está en internet para quien quiera completarlo. Luisa García, muchísimas gracias por acompañarnos y acercarnos a algunas de esas principales conclusiones, y emplazamos a nuestros telespectadores a leerlo porque la verdad es que es, como decías, muy revelador. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros por dedicarle tiempo a esto en un contexto tan complejo.